Hemos leído de Mateo 24, de los últimos días, de que cuando Jesús estaba acá, los discípulos estaban no lo sabían todavía, pero estaban por perder a su maestro al Calvario. Y no se recordaron las palabras del Señor Jesús cuando le dijo: en 3 días otra vez resucitaré. Ellos estaban pensando que Él iba a reinar sobre el trono de David, y ellos querían estar a su lado, querían reinar con Él, pero no sabían el ministerio realmente. Y nosotros a veces pensamos muchas cosas, y puede ser que estamos equivocados en nuestra forma de entender las cosas. Si los mismos discípulos no entendieron bien, ¿será que nosotros entendemos mejor que ellos? Hay muchas cosas que nos han enseñado, muchas cosas que hemos pensado, muchas cosas que hemos supuesto que son así, y creo que nosotros también, como los discípulos, tenemos sorpresas por adelante. Porque Dios no siempre nos revela todo a una sola generación, nos va abriendo el conocimiento. Y ya que vivimos en la última generación, ya que estamos viviendo en la recta final, creo que tenemos mucho que aprender sobre las profecías, sobre la forma de ser, y Satanás, que es tan astuto, intenta esconder sus intenciones para que el pueblo de Dios no se despierte. Entonces hoy día vamos a repasar algunas cosas de la historia, porque al entender el pasado podemos prepararnos para el futuro. Se dice que el que no aprende del pasado es condenado a repetirlo de nuevo. Entonces vamos a repasar un poco de historia, pero en primer lugar quiero recordar a nuestros hermanos que hoy en día están sufriendo agudamente en el Afganistán. Cuando el presidente de Norteamérica dio la orden de retirar a las Fuerzas Armadas después de haber conquistado y devuelto la libertad, al retirarse dejaron en manos del Talibán a miles de personas. Y una amiga mía, que era hija de misioneros aquí, en Bolivia, después en el Ecuador y Centroamérica, ellos trabajan íntimamente con los musulmanes en Estados Unidos, y nos comunicaron recién esta semana que el Talibán el martes comenzó de ir de casa en casa en Afganistán, y si hubiesen algunos cristianos ahí, los mataban. Era sentencia de muerte para todos los cristianos. Y no dudo que las personas en autoridades en Estados Unidos sabían eso, y que a veces no interfieren, porque todo lo que es aparentemente cristiano casi lo quieren erradicar hoy en día. Aparentemente hay muchos cristianos, pero de nombre solamente. Pero para proteger a los hijos de Dios no hacen nada. Y tristemente nuestros hermanos, muchos han muerto políticamente, enemigos políticos, o personas que han trabajado para el gobierno americano en algún momento, que eso tiene que ver con política, y también los cristianos que se han convertido y que viven en Afganistán, ahora están bajo sentencia de muerte. Recordémoslos en nuestras oraciones. En momentos de muerte es cuando Dios tiene que estar muy cercano a su pueblo, porque en el momento de morir, los ángeles tienen que estar a tu lado animándote. Dios no siempre nos da ánimo para ser mártir, pero cuando llega el momento de ser un mártir, es increíble la fortaleza que Dios da a sus hijos para poder pasar por esa prueba y ser fiel hasta el final. Quizás algún día nos tocará a muchos ser mártires, pero por ahora oremos por aquellos que están pasando por esa gran prueba. Hay un libro que se llama 1000 caerán a tu lado. No sé si alguna vez han visto ese libro. Varios sí lo han visto. Es de un
joven alemán en la Segunda Guerra Mundial. Él fue llevado al ejército de Hitler. Él fue puesto en las líneas delanteras. Él informó que no llevaría arma, pero no le permitieron que dejara su arma. Así que un día lo tiró al río y se hizo un arma de madera y lo puso aquí, y siempre tenía su arma de madera aquí. Pero la pistola misma la botó al río. Y él cargaba su pistola, pensaban todos, ¿no?, que tenía su pistola, pero realmente era de madera solamente. Y cuando él entraba a los pueblos, lo primero que, como estaba en las líneas delanteras, lo primero que él hacía era buscar a los judíos. Y les decía: 2 días atrás viene la guardia SS. Y el trabajo de la guardia es de matar a todos los judíos. Les amonestamos que salgan de sus casas y huyan mientras pueden. Por favor, váyanse. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que muy pocos decidieron huir. La gente no querían dejar sus bienes y se quedaron, y casi 100% murieron. Los recogían y los llevaban al bosque, ahí una bala a la cabeza y todos morían. Pero los judíos prefirieron quedarse en su casa y no quisieron creer que realmente alguien va a venir y matarlos. Y no creían. Él intentó muchas veces y no tuvo mucha suerte. Casi todos murieron simplemente porque eran incrédulos. Uno se pregunta, ¿será que hoy en día hay muchos incrédulos? ¿Será que estamos viviendo en momentos muy peligrosos de la historia del mundo? ¿Y será que hay personas que están amonestando, que están predicando, que están dando conferencias para informar, y la mayoría simplemente no quieren creer? Los discípulos no querían creer que Jesús estaba por morir. Jesús le dijo que Él iba a ir y el Hijo del Hombre iba a sufrir la muerte. No, Señor, dijo Pedro. No, Señor, que eso no te pase. ¿Y qué dijo Jesús? Atrás de mí, Satanás. O sea, cuando Dios quiere informarnos de algo, es difícil para el cerebro humano a veces aceptar que las cosas vienen. Pero la Biblia nos ha dicho hace mucho tiempo, Jesús nos dijo, cuando salió del templo Jesús y los discípulos estaban viendo ahí el templo, Jesús respondió y le dijo, ninguna piedra quedará sobre la otra. Y ellos entendieron que eso era para el fin del mundo y le preguntaron, cuéntanos, ¿cómo será de tu venida y el fin del mundo? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús en versículo 4 de capítulo 24? Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo una persona puede saber si está siendo engañado? ¿Alguna vez has recibido un billete falso? A veces hay billetes falsos. En el mundo de billetes falsos, cuando era niño, tenía un libro que hablaba de todas las veces que habían fabricado billetes falsos. Era interesante cómo algunos fabricaban billetes falsos y cómo las policías buscaban para capturarlos y descubrirlos. Pero uno de los que tuvo más éxito era no un billete, pero una moneda de 5 centavos. Un hombre empezó a imprimir monedas de 5 centavos y fue más de 20 años antes que lo descubrieron. ¿Por qué? Porque nadie mira de cercano a una moneda de 5 centavos. Lo miran nomás y se parece y lo meten al bolsillo y lo usan y poco a poco fueron viendo, pero 20 años él imprimió miles y miles de monedas
falsas, pero como era tan pequeño no lo vi. Entonces a veces las cosas pequeñas son las que más engañan. Entonces cuando es algo grande, uno se fija. Un billete de 200 yo veo que lo miran muy de cerca, pero cuando tú le das una moneda de 5 ni lo miran, ¡chin!, al bolsillo. O le das 50 centavos, ¿qué hacen? Ni lo miran, lo meten nomás ahí. Entonces se parece porque el riesgo no es mucho. Pero en el área de espiritual, cosas pequeñas pueden arruinar nuestra salvación. Y vamos a seguir repasando acá algunas historias. ¿Para qué? Para que aprendamos. Y después vamos a resumir cómo aplicar esos a nuestros días. Ya hablamos de Alemania, Rumanía. En Rumanía, cuando entró el gobierno comunista, lo primero que hicieron es reunir a todos los pastores de las iglesias. Y el gobierno comunista organizó a todas las iglesias. Y casi todas las iglesias, para no quedar mal, decidieron trabajar con el comunismo. Solamente unos cuantos pastores que sufrieron años y años de encarcelamiento y tortura. Muchos murieron en la prisión. Otros, después de años, sobrevivieron y fueron liberados. Pero los pastores, como su mayoría, decidieron trabajar en armonía con el gobierno comunista en Rumanía. Muy pocos tenían la valentía para poder decir firmemente: el comunismo y la religión de Dios no combinan. Y no podemos mezclar y no podemos adulterar la verdad. El comunismo es anti-Dios y no cuadra con las enseñanzas de la Biblia. En Hungría también era comunista. Yo estaba en Austria, estuve en Europa como 5 meses predicando en todos los países. Un día me llamaron, hicieron una cita. Vinieron, como Hungría no es muy lejos de Austria, 2 pastores vinieron a visitarme. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando llegaron al colegio ahí donde yo estaba, el pastor se presentó como el presidente de la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el otro se presentó como el presidente de la Iglesia de la Reforma. Y los 2 vinieron en el mismo carro para visitarme. Eran amigos. Y me contaron un poco de la historia y eso me invitaron a Hungría. Y eso resultó en muchas visitas mías a la parte húngara. Y cuando fui allá me invitaron a predicar en la iglesia adventista y después fui a la iglesia, no lo llaman iglesia de la Reforma, lo llaman Kerak. Dicen que no estamos protestando, pero tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en los días comunistas de Hungría, el presidente de la Unión reunió a todas las iglesias y ordenó que cada miembro de iglesia tenía que firmar un documento de lealtad al presidente. Ellos dijeron: pero nosotros no somos leales a un hombre, somos leales a Dios. No, aquí tienen que firmar un documento diciendo: voy a ser leal al presidente de la Unión. Bueno, por lo menos 30% de la iglesia no firmó. Muchos pastores no firmaron, muchos miembros no firmaron, y en un solo día desfraternizaron a 30% de toda la iglesia del país. Era un gran número de personas. De golpe, ya no son miembros. ¿Y qué iban a hacer? Bueno, no querían formar otra iglesia, no podían usar el mismo nombre, así que formaron una iglesia que se llamaba el Kerak. Y el Kerak simplemente significa que es un grupo de hermanos. Y con sus pastores que habían sido desfraternizados por no firmar, ellos tuvieron que formar su propia institución, siguieron leal
a la administración más arriba, pero ahí en Hungría no podían participar en la iglesia. Entonces, pasaron años y nunca se pudo arreglar. Un día vino el pastor Neil Wilson a Hungría, el papá del presidente actual, el pastor Ted Wilson. Vino el pastor Neil Wilson y los hermanos pidieron una audiencia con él. Él no lo dejaron entrar a la iglesia, pero él se paró afuera y lo recibió afuera y le contaron lo que había pasado. Él dijo: yo me comprometo en arreglar este problema, mis hermanos. Pero el siguiente día lo llevaron al Ministerio de Culto, de Cultura y Culto, y le amenazaron al pastor Wilson que si él va a trabajar con ellos, el gobierno va a desorganizar la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su totalidad. Entonces el pastor Neil Wilson quebró su promesa y nunca más hizo nada para ayudarles. Ellos quedaron solos. Entonces llegó el momento cuando me pidieron a mí que yo vaya y si es posible para ayudar. Yo le dije: bueno, yo también tengo mis problemas. Yo no soy la persona tanto para ayudarles públicamente, pero atrás yo puedo decirles qué deben hacer, porque trabajé 30 años con la institución y conozco muy bien cómo piensan y cómo actúan. Y le dije qué tienen que hacer. Lo hicieron, obtuvieron una audiencia privada con el pastor Ted Wilson en Washington, se fueron allá y después tuvieron que tener la reunión con la administración de la Unión Húngara, y estando allá intentaron arreglar algo y salió el tiro por la culata. En vez de ayudar, salió peor. Así que las cosas nunca se arreglaron. Pero ellos aman al Señor. Ellos cada sábado se reúnen y tienen servicios muy excelentes, muy buenos, y son cuidadosos con la música. No han permitido entrar el rock, no han ingresado en la iglesia oficial, oficialmente formaron parte del comunismo allá, y ellos no, siguen separados y siguen siendo pueblo remanente del Señor. Pero hay gente que aman al Señor adentro, hay gente que aman al Señor afuera, y yo sé que la iglesia de Calacala ha pasado momentos similares, y no somos ni comunistas acá. Pero cuando uno pasa por momentos, cuando uno por querer defender la verdad, uno sufre algo, entonces ahí se puede ver quiénes están dispuestos a seguir al Señor. Es importante que nosotros estemos dispuestos, que mi familia acepte o no acepte, que mis amigos acepten o no acepten, que mis pastores, administradores acepten o no acepten. Mi conciencia tiene que ser ligado ¿a quién? A la verdad y a Dios mismo. Es la única forma de sobrevivir en el futuro, es que seamos guiados directamente por la palabra de Dios. No por influencias políticas, no por influencias sociales, pero la mayor parte hoy en día los humanos no son así. Satanás, sabiendo eso, él ha hecho muchas trampas. Jesús dijo: mirad que no os engañéis. Entonces hay engaños por todos lados. En China, yo estuve en la Unión de China en Hong Kong y estuve una semana de oración allí para todos los pastores, administradores y departamentales, y algunos de ellos han sufrido muchos años de cárcel y labor forzada, y esos pastores que han sufrido por su fe son muy, muy consagrados al Señor. Yo creo que la persecución es algo muy bueno, porque te limpia la iglesia. Los que se quedan con la persecución son los cristianos reales. Los que no están dispuestos a sufrir nada y pertenecen al club adventista no son los que van a ser salvos. Ellos pertenecen al club, pero cuando hay dificultades, rápidamente se van. Ya sabemos quién es cristiano y quién no es cristiano. Entonces, en China,
Los hermanos han sufrido tantos. Hoy en día la persecución ha aumentado tanto en China para las iglesias cristianas que casi no se puede encontrar cristianos en iglesias comunes. Si quieres saber dónde están los cristianos, tienes que ir a la iglesia escondida, donde ellos se reúnen secretamente en diferentes lugares. Y cuando cantan en esta forma. Si los vecinos te escuchan, te van a informar o van a informar a la policía. Así que ellos se reúnen en grupos pequeños y cantan así, por decir, demos gracias al Señor. No sale ninguna voz, pero ellos ven las bocas y cantan juntos en su mente. En vez de demos gracias al Señor. Y los vecinos no pueden escuchar eso y nadie se da cuenta que están teniendo un culto y ellos susurran y comparten la palabra de Dios. Pero muchas veces, si se le descubren, todos a la cárcel. Padres, madres, y los niños los llevan y los ponen en escuelas comunistas. Cuando uno sufre tales cosas, uno realmente tiene que creer en lo que hace, porque no vas a sacrificarte por algo que no es real. Dios sabe quiénes son sus hijos. En China están sufriendo hoy en día. Un famoso pastor evangélico chino que se escapó de China después de 20 años de prisión, él dice, oren por China, pero que no se acabe la persecución. Porque mientras hay persecución, la iglesia está creciendo radicalmente. La iglesia está en crecimiento explosivo en China. Imagínate, durante momentos de persecución severa es cuando más crece la iglesia. Ore por los hermanos que sean firmes durante la persecución. Que Dios los acompañe cuando sufren por su fe. Pero no ores que la persecución se pare. ¿Qué haríamos nosotros acá en Bolivia? Si hubiese persecución severa, estaríamos orando, Señor, por favor, trae la paz. Pero la paz es el peor enemigo del crecimiento de la iglesia. La persecución es realmente la más grande bendición que hay para la iglesia cristiana. Nadie lo quiere, pero es la realidad. Cuando uno sufre por su fe, uno realmente crece espiritualmente. Hoy en día, la iglesia tiene miedo de persecución. Muchos pastores y administradores han firmado convenios con Roma para evitar la persecución. Prefieren trabajar con Roma, prefieren hacer la voluntad de Roma que sufrir persecución. Pero en hacer eso se venden. Y por eso estamos viendo costumbres de afuera están entrando a la iglesia. Por eso estamos viendo música de afuera entrando a la iglesia. Por eso hemos dejado de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Por eso estamos predicando mensajes bonitas. ¿Conocen ese dulce que venden en palitos que se parece a algodón? No sé cómo se llama. Dulce algodón, no sé cómo. No es nada, ¿no? Uno lo come y se derrite en la boca, pero es puro azúcar, ¿verdad? Es puro azúcar. Pero los sermones a veces son así. ¿Tienen alimento o es puro azúcar? El mensaje que Dios quiere compartir con el mundo es alimento espiritual. Tiene que fortalecerte para ser firme en la verdad. Tienen que enseñarnos la verdad. Tienen que enseñarnos cómo prepararnos para la venida de Cristo. Tienen que enseñarnos cómo administrar nuestros bienes, nuestro tiempo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cuando suframos, ser firmes en la fe. Animarnos. Y muchos han perdido su feligresía simplemente por predicar el mensaje de salud, por compartir
los mismos libros que hemos visto esta mañana, Conflicto de los Siglos. Si tú repartes ese libro, en muchas iglesias le han quitado la feligresía a la gente o lo prohíben. Y si predicas verdad presente, no puedes. Entonces, la iglesia tiene miedo en muchos lugares. Y por eso hoy en día tenemos que saber, ¿a cuál iglesia pertenezco? ¿A la iglesia de Cristo o al club humano? Tenemos que saber, porque muy pronto va a venir una gran tormenta. Una gran tormenta, cuando llegue, arrastra con todas las personas que no están firmes en la verdad. ¿Alguna vez han pasado por un tornado alguien aquí? Casi no hay muchos tornados acá. En Guayaramerín, en el Beni, nunca se ha visto un tornado, pero el otro día llegó uno al aeropuerto, tumbó el terminal, le dio vuelta al edificio entero, y hasta los postes de luz, hechos de cemento, les dio vuelta y los quebró. O sea, tanta fuerza tiene el viento. Hermanos, lo que está por venir sobre la tierra, y aquí va a llegar a Bolivia, es una tormenta tan dura que va a venir de un momento a otro. Si tú no estás plantado firmemente en la verdad, te vas a ir. Tienes que estar decidido en tu fe. ¿Qué estás dispuesto a perder por tu fe? ¿Tu casa? ¿Tu libertad? ¿Tus bienes? ¿Tu carro? ¿El derecho de comprar y vender? Si no estás dispuesto a perder todo, ya se sabe el destino. Vas a salir del pueblo de Dios. Y uno dice, yo no quiero perder todo, he trabajado toda mi vida para acumular eso. Sí, pero la última generación, en la recta final, todos vamos a perder todo. Tenemos que decidirnos. ¿Cuál prefieres? ¿Que te lo quiten o que tú mejor lo pongas en el altar y que Dios lo utilice? ¿Cuál sería mejor? ¿El altar o que te lo quiten? El altar. Voluntariamente usar nuestros bienes y nuestro tiempo para avanzar la obra de Dios mientras podemos. Porque si esperamos, algún día lo van a quitar todo y vamos a decir, ay, si hubiese sabido, podría haberlo invertido en la obra de Dios. Ya sabemos, el tiempo viene, la persecución viene. Hoy en día es increíble para mí cuántos de mis seres queridos, familiares, hermanos, hermanas, sobrinos, suegros, otros que son muy consagrados al Señor, se han dejado engañar por la presión social. Es una sorpresa para mi esposa y yo saber cómo acá también en Bolivia nos hemos dejado engañar. Satanás quiere destruir a la raza humana. Él quiere destruir más de 80% de la raza humana. Bueno, si él podría, destruiría a todo el mundo, pero no puede. Dios no lo deja, pero tiene planes para destruirnos y cambiarnos de lo que la imagen de Dios y quitar la imagen de Dios en nuestros cuerpos. Entonces Satanás, astutamente, usando el tema de salud, ha penetrado a todo el mundo con inyecciones que va a cambiar todo el año. Hemos escuchado a la iglesia empujando, pero esa agenda viene del nuevo orden mundial. Cuidado que nadie os engañe. Nadie se escapa de esto. Hermanos, vienen días difíciles y Dios quiere un pueblo puro. Serviremos a Jehová. Es la decisión que tenemos hoy en día. ¿Cuál será tu decisión? ¿Van a servir a los dioses ajenos o van a servir a Jehová? Va a requerir una decisión fuerte y va a haber consecuencias. Hola hermanos, disculpa la interrupción.
Lamentablemente, a partir de este punto vamos a entrar en una temática que YouTube no permite. Entonces, vamos a seguir con ese tema en los enlaces de abajo. Espero que han estado disfrutando este video y los otros que hemos compartido. Por favor, si nos quieren ayudar, compartir ese tema y también todos los comentarios que ponen abajo. Si tienen alguna sugerencia, leemos toditos. Muchas gracias.